las últimas semanas hubo varios movimientos en los medios de comunicación que expresan la bronca de nuestros colegas de distintos medios ante la crisis que se profundiza de la mano de la pandemia. En el diario Página 12 hubo paro a raíz de la confirmación de un caso de COVID. En La Nación también hubo declaraciones de sus trabajadores y trabajadoras ante la actitud de la empresa frente a la pandemia. Además, viene habiendo marchas por recomposición salarial, denuncias que se profundizan en estos meses por las condiciones de trabajo. No es un dato menor ese, porque según el CIPREVA, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el 75% de los trabajadores de prensa de Buenos Aires está haciendo teletrabajo en distintas ramas de la actividad, y esto tiene también sus consecuencias. Y para conocer mejor qué está pasando con quienes sostienen los medios de comunicación, vamos a hablar con Poli Sabatés, que es delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a cargo de la Secretaría de Cultura y Juventud, periodista de Página 12 y también de Crónica Anunciada en Futurock, de donde, bueno, se escapó para comunicarse un ratito con nosotras. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por la comunicación, Poli. ¿Nos estás escuchando? Sí, compañeras, ¿cómo andan? Gracias. Acá estoy con el micrófono del programa, incluso. Así que... Bueno, agradecemos mucho que hayas podido salir para comunicarte con nosotras. Sol Bajar, Jessica Calcaño. En primer lugar, bueno, preguntarte qué está pasando justamente con los trabajadores de prensa en el marco de la cuarentena y esto que decíamos, ¿no? De las condiciones en las que están trabajando en los distintos medios. Bueno, sí, como bien dicen ustedes, nuestro laburo fue declarado esencial desde el principio por el gobierno de Alberto Fernández, pero eso no tuvo un correlato ni con los salarios, ni con las condiciones laborales, ni con las condiciones sanitarias a las que estamos expuestos y expuestas. Varias cosas al respecto de esto. Bueno, lo salarial, si quieren después lo charlamos porque es todo un capítulo aparte, pero en lo que tiene que ver con la exposición, por supuesto, nuestro laburo, si bien la mayoría en prensa escrita, esa cifra que estabas diciendo vos, Sol, está haciendo teletrabajo, en tele y en radio somos bastante menos quienes estamos en remoto y quienes están efectivamente ejerciendo sus tareas en los lugares de trabajo. También muchos compañeros y compañeras en la calle, obviamente cronistas de exteriores haciendo ese laburo, y lo que venimos haciendo desde el CIPREVA es exigir en todas las empresas protocolos de prevención y también de actuación frente a casos, por supuesto con mayor o menor efectividad según empresa. Ustedes mencionaban ahí el paro que hicimos en Página la semana pasada. Yo soy delegada de Página 12, votamos un paro por tiempo indeterminado porque en los primeros 5 meses de la pandemia la empresa del Grupo Octubre que gestiona Víctor Santamaría no había establecido y difundido y aplicado un protocolo para casos de COVID-19, y lo que sucedió fue que hace una semana y media, se dio el primer caso en la redacción y no hubo una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de la empresa. Lo que hicimos ahí fue este paro, exigiendo que hasta que no nos dieran un protocolo actualizado y de aplicación, no íbamos a levantar la medida de fuerza. Sucedió efectivamente que la empresa nos mandó un protocolo bastante limitado a nuestro entender, por eso levantamos la medida, por lo menos hasta hoy a la tarde, que tenemos una nueva asamblea para definir cómo seguir y a ver si podemos introducir algún tipo de modificación y aporte en ese protocolo, pero bueno, por lo menos tuvimos una medida de fuerza contundente y una respuesta de la patronal de eso. Y después lo que decían ustedes, ¿no? Distintos casos. El diario La Nación sacó esto que decían ustedes de este pedido de responsabilidad periodística a la empresa que estaba fomentando sobre todo la movilización de ayer. Hoy los trabajadores y trabajadoras de Canal 13 y TN y de la web de Artear, que están organizados también en el CIPREVA, se reunieron en asamblea virtual y reclamaron información actualizada sobre los contagios en el ámbito laboral que la empresa del Grupo Clarín no les está dando, con lo cual son varios atropellos y la organización de los trabajadores que está ahí
en primera línea tratando de estar sí a la altura de las circunstancias que no están las empresas. Ujú. Bueno, otro reclamo muy fuerte que vi que vienen desarrollando, incluso con sus caravanas y acciones también creativas para denunciarlo, es justamente el de la recomposición, una recomposición salarial de emergencia, por esto que planteabas también, de lo que implica la crisis para los trabajadores de prensa y también para sus familias, ¿no? No, ni hablar, eso es lo central hace varios años. En 2019 solo hubo un 15% de recomposición en prensa escrita y radial. Digo esto porque en televisión se Ujú. negocia por empresa, pero en prensa escrita solo 15% el año pasado, 15%. Estamos hablando contra una inflación que, ¿De si no cuántos? recuerdo Sí. mal, fue del 53, me parece que fue la Ajá. inflación del año pasado, pero digo, sea cual sea, porque no le quiero pifiar al dato, una diferencia abismal. Este año directamente no hubo ni reapertura de la paritaria anterior, ni llamado a nueva paritaria, y estamos muy por debajo de todos los índices. Y nosotros hacemos todos los años una encuesta anual salarial, entre otras cosas salarial, pero fundamentalmente poniendo el foco ahí, obviamente, para tener un estado de la cuestión. En abril de este año, que fue el mes que encuestamos, pero que estamos igual este mes, porque como les decía, no hubo paritarias, el Ujú. 66% de los trabajadores que están en relación, que estamos en relación de dependencia en empresas de prensa escrita de Capital Federal, cobrábamos un salario por debajo de la canasta total, y el 42% un salario por debajo de la línea de pobreza, directamente Impresionante. que registraba el INDEC para abril, que era de 41.994 pesos. Esa es nuestra situación Ujú. salarial en el medio de una situación muy complicada, que es que el sindicato que tiene personería gremial y que negocia nuestras paritarias es un sindicato que no tiene representación real y legítima en las empresas, y el CIPREVA, que está Ujú. en más está en las principales empresas de prensa de Capital, no puede juntamente sentarse a negociar esas paritarias, así que estamos con esa situación muy complicado lo salarial. Y por supuesto, bueno, ustedes mencionaban el teletrabajo, Ujú. y les agradezco también por decirlo, porque eso empeoró en cierto punto, porque ahora todos los costos están siendo transferidos a nosotros. Cuentan siempre trabajadores de Clarín, y a mí me parece el caso paradigmático. Ellos están pagando internet, están pagando telefonía móvil, que son del Grupo Clarín, para Claro. trabajar para el Grupo Clarín. Digamos, todos los costos transferidos, y ese es, bueno, es el caso más paradigmático, pero se dan todas las empresas. Estamos pagando para trabajar y no hemos conseguido todavía en ninguna empresa un bono o el pago de los servicios, o nada que refiera a una recomposición en el marco del teletrabajo. Oli, una consulta, Jessy te habla. Vos, bueno, justamente recién mencionabas una realidad de los trabajadores y trabajadoras de prensa que tiene que ver con la crisis sanitaria, digamos, por los casos de contagios que empiezan a aparecer, y también la situación salarial, que es una realidad que viven muchísimos trabajadores. Vos, como comunicadora, ¿cómo ves que se está reflejando esto en los medios, digamos? Porque también, bueno, sabemos que hay línea editorial de distintos medios de comunicación. Si ves que se está reflejando lo suficiente, ¿qué evaluación haces de eso? ¿Cómo anda, Jessy? Bueno, los medios, como siempre, son empresas, ¿no? Y van hacia lo que les conviene en el momento que les conviene. También damos muchas luchas internas en relación a eso, y por eso digo, la organización de los trabajadores no siempre o no solo es por una mejora salarial y de las condiciones de vida, sino también a favor de la libertad de expresión y de una ejecución digna de nuestro oficio. En ese sentido, yo veo con mucha preocupación, pero desde hace tiempo, no solo en este tema, el accionar de los medios frente o con una irresponsabilidad absoluta. Esto decían ustedes al principio, y que yo refrescaba lo de La Nación, los trabajadores de La Nación teniendo que pedirle al diario desde adentro que se abstenga de publicar información que viole las disposiciones sanitarias. Bueno, me parece
paradigmático, sobre todo con esa marcha, ¿no? Porque podemos tener matices, yo coincido en que hay cuestiones en las que hay que salir a la calle, de hecho nosotros salimos por la caravana, en la caravana la semana pasada por los salarios, pero hay algunas cuestiones de responsabilidad que se están dando y que los trabajadores a veces quedamos como rehenes de esas líneas editoriales, pero que hacemos un esfuerzo enorme para destacarnos y diferenciarnos de eso. Obviamente, respecto a lo que preguntás, la cobertura de nuestros conflictos, de nuestros contagiados, de los enfermos que ponemos nosotros, no está en ningún medio, salvo en los medios autogestivos, en los medios independientes, los medios populares, que sí difunden los conflictos de prensa. En los medios hegemónicos, por supuesto que no, porque hay un corporativismo tremendo respecto a eso. Por suerte existen otros espacios como este en el que podemos contar que nosotros también tenemos casos, que también tenemos contagiados y que estamos haciendo todo para cuidar también la salud de nuestros compañeros y compañeras. Pero está complicado el tema de la información respecto al tema de la pandemia, está complicado. Recordemos que estamos hablando con Poli Sabatés, que es delegada del CIPREVA y de Página 12. Poli, hay algo que, bueno, vos siempre como periodista feminista escucho que destacás, que es la situación de las trabajadoras de prensa en los distintos medios, donde además, bueno, las condiciones de precarización son bastante más graves. ¿Cuál es la situación que ves hoy en el marco de la pandemia y de todo esto que nos estás contando que afecta a los trabajadores en general? Sí, bueno, siempre ahí, ¿no? Las perjudicadas mayores y absolutas somos las compañeras. En esta misma encuesta que les refería antes del CIPREVA, la de este año, y es un reflejo de lo que viene sucediendo en los años anteriores, se muestra que la mayoría de la población de mujeres se encuentra concentrada en los sueldos más bajos, mientras que, digamos, en los salarios más altos hay mayoría de población masculina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de una feminización de la precariedad, sin ningún tipo de duda. De hecho, me anoté acá unos datos para contarles, porque me parece que con datos siempre impacta la realidad de otra manera. Dentro del total de mujeres y disidencias, el 49,3%, o sea, casi la mitad, cobró en abril y sigue cobrando por esta situación de que no hay paritarias por debajo de la línea de pobreza, mientras que dentro del total de varones el porcentaje disminuye bastante al 37%, o sea, casi 10% menos de varones cobra por debajo de la línea de pobreza. Creo que esto es claro y evidente que muestra justamente eso, la feminización de la precariedad, y además se da que en la situación de teletrabajo, todo lo que tiene que ver con la cuestión de cuidados es muy fuerte, obviamente. Casi la mitad de nuestros compañeros tiene hijes a cargo o personas a cargo, y creo que el 80%, sí, el 80% que está haciendo teletrabajo afirma que de alguna manera o en alguna magnitud el teletrabajo afectó a sus tareas de cuidado. Esto es en la encuesta general del CIPREA, pero en las de Página, por ejemplo, que hicimos también una específica, si bien la mayoría de las respuestas también de los compañeros indicaban que tenían tareas de cuidado, hay más mujeres que varones que indican que son las principales cuidadoras, lo cual demuestra que por lo general las trabajadoras que están haciendo teletrabajo son las que están más afectadas a las tareas de cuidado. Eso en el marco de la pandemia, y después lo de siempre, somos menos, faltamos en los medios, no llegamos a ocupar ni el 30%, no estamos en lugares de toma de decisión, y después quienes estamos poniendo el cuerpo por la defensa de nuestros compañeros somos perseguidas, somos... Claro, el caso de Silvia Casina hace poquito, y bueno, y el tuyo propio, que en su momento también fuiste perseguida y despedida por luchar por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Sí, eso no cambia. Le mando un abrazo grande a Silvia porque ella sabe lo que es estar en este lugar. Yo la comprendo perfectamente por eso que vos estás diciendo. Es difícil, y sobre todo para mí, a mí no me importa lo que
lo que nos hagan a nosotras, por lo menos lo digo a título personal, sí me preocupa que el mensaje que da eso es que ninguna compañera después tiene ganas de asumir un espacio de representación por el temor a ser perseguida, a ser sancionada, y eso, bueno, desde nuestro lugar luchamos todos los días para mostrar que puede no ser así, ¿no? Pero la verdad que las empresas no la hacen fácil en ese sentido. Bueno, pero desde ya este es un gran ejemplo y te agradecemos muchísimo la comunicación para poder contarlo y para poder transmitirlo. Seguramente nos vamos a estar comunicando para ver cómo sigue toda esta situación y también para conocer más en profundidad todos estos informes que estabas contando que hicieron desde el CIPREVA, que son un gran aporte y sería genial poder desde ya publicarnos en La Izquierda Diario. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Poli. No, a ustedes, compas, pues siempre, la verdad que ahora, bueno, estamos haciendo esta nota en vivo, pero siempre el conflicto que hay, o incluso cuando no hay conflicto y también tenemos cosas buenas para contar, siempre están ahí, así que abrazos y bueno, nos seguimos y abrazos, viendo en la codazos lucha. y seguimos Muchas gracias, hablando. Poli, un gusto. Abrazo grande, gracias. Gracias. Chao, chao. Lo que no sale en otros medios, lo tenés acá.